Y, eso, Stephen King, 1986. Capítulo 3. 6 llamadas telefónicas. 1985, parte 6. No puedo. Yo nunca. Tendrás que hacerlo, dijo él, examinando sus zapatos. No hay otra persona, pero todos los uniformes se me han quedado pequeños. Me ajustan demasiado el busto. Pide a Dolores que te agrande uno, sugirió él, implacable. Descartó 2 pares de zapatos, buscó una caja vacía y metió en ella un tercer par. Zapatos negros, de buena calidad, les quedaba mucho uso, pero estaban algo ajados para usarlos en el trabajo. Cuando uno se ganaba la vida paseando a la gente rica por Nueva York, a la gente rica y famosa, todo tenía que lucir a la perfección, pero servirían para el sitio a donde iba, y para lo que tuviera que hacer cuando llegara. Tal vez Richet o Usier, pero en ese momento lo amenazó la negrura, sintió que comenzaba a cerrársele la garganta. Eddie notó entonces, con verdadero pánico, que había cargado con toda una farmacia, olvidando lo más importante, su inhalador, en la planta baja, sobre el equipo estereofónico. Cerró la maleta con violencia. Luego se volvió hacia Mira, que seguía allí, en el pasillo, con la mano contra la corta y gruesa columna de su cuello, como si fuera ella la que padecía de asma. Lo miraba fijamente, con la cara llena de perplejidad y de terror. Eddie habría sentido lástima por ella, de no ser porque su corazón ya estaba lleno de terror por sí mismo. ¿Qué ha pasado, Eddie? ¿Quién era el que te llamó por teléfono? ¿Estás en dificultades? ¿Tienes problemas? ¿No es cierto? ¿Qué problemas son? Caminó hacia ella con el bolso en una mano y la maleta en la otra, más o menos derecho, ahora que el peso estaba mejor equilibrado. Mira se le puso enfrente bloqueándole el paso hacia la escalera. En un primer momento, pensó que no lo dejaría pasar, pero, cuando su cara estaba a punto de estrellarse en el blando bloqueo de sus pechos, la mujer se apartó, con miedo. Al pasar Eddie sin detenerse, ella rompió en angustiosas lágrimas. No puedo llevar a Al Pacino, Baló. Me estrellaré contra el primer indicador que encuentre. Estoy segura, Eddie, tengo miedo. Él echó un vistazo al reloj que estaba en la mesa, junto a la escalera, las 9:20. El empleado de Delta le había dicho que ya había perdido el último vuelo a Men, el que salía de la guardia a las 8:25. Una llamada a Amtrak le había hecho descubrir que había un tren nocturno a Boston, partía de la estación a las 11:30. Lo dejaría en South Station, donde podría tomar un taxi hasta las oficinas de limusinas Cape Cod, en la Arlington Street. Cape Cod y Royal Crest, la compañía de Eddie, trabajaban en útil y recíproco acuerdo desde hacía años. Con una breve llamada a Butch Carrington, de Boston, solucionó su transporte rumbo al norte. Butch dijo que le tendría un Cadillac listo, con el depósito lleno. Viajaría a lo grande, sin ningún cliente fastidioso sentado en el asiento trasero que le envenenara con su enorme cigarro y preguntara dónde podían encontrarse mujeres, cocaína o ambas cosas. A lo grande, sí pensó. Para viajar a lo grande, tendrías que hacerlo en una querosene fúnebre. Pero no te preocupes, Eddie, así es. Probablemente, como volverás si queda algo de ti que puedan recoger. Eddie, 9:20. Tiempo de sobra para hablar con ella, para mostrarse amable. Pero habría sido mejor que aquello hubiese sucedido la noche en que Mira salía para jugar al whist. Entonces él habría podido irse sigilosamente dejando una nota bajo uno de los imanes que había en la puerta de la nevera. Era en la puerta de la nevera donde ponía todas las notas para Mira, pues allí no dejaba de verlas. Marcharse así, como un fugitivo, no estaba bien, pero aquello era todavía peor. Era como tener que abandonar el hogar otra vez, y aquello le había resultado tan difícil que se había visto obligado a repetirlo 3 veces. A veces, el hogar está donde está el corazón, pensó Eddie, al azar. Eso creo. Bobby Frist decía que el hogar es ese sitio donde, cuando tenemos que volver, están obligados a recibirnos. Por desgracia, es también el sitio donde, cuando estamos allí, no quieren dejarnos salir. De pie en lo alto de la escalera, momentáneamente detenido, lleno de miedo, sibilante la respiración en el tubo capilar al que se había reducido su garganta, contempló a su sollozante esposa. Acompáñame a la planta baja y te diré lo que pueda, dijo. Dejó sus 2 maletas en el vestíbulo, junto a la puerta. En ese momento recordó algo más. Mejor dicho, se lo recordó el fantasma de su madre que había muerto hacía varios años, pero que aún le hablaba mentalmente con frecuencia. ¿Sabes qué? Cuando te mojas los pies, siempre te resfrías, Eddie. Tú no eres como los otros, tienes un organismo muy débil, debes ser cuidadoso.
Por eso debes usar siempre las botas de goma cuando llueve. En Derry llovía mucho. Eddie abrió el armario del vestíbulo, sacó las botas de goma del gancho que las sostenía con su limpia bolsa de plástico y las puso en la maleta. Así me gusta, Eddie. Había estado mirando la tele con Mira cuando una montaña le cayó encima. Eddie fue al comedor y presionó el botón que bajaba la pantalla de su Mural Vision. Tomó el teléfono y pidió un taxi. El empleado le dijo que tardaría unos 15 minutos. Eddie le contestó que no había problemas. Después de colgar, cogió el inhalador que había sobre el costoso equipo Sony. Gasté $1,500 en un equipo de sonido que es una obra de arte, para que Mira no se perdiera una sola nota de su Barry Manilow y sus grandes éxitos, pensó. De inmediato sintió una oleada de remordimientos. Eso no era justo y él lo sabía muy bien. Mira estaba tan satisfecha con sus viejos discos rayados como con el nuevo equipo de discos compactos, tal como había sido muy feliz en la pequeña casa de Queens, con sus 4 habitaciones, y habría podido seguir allí hasta que ambos envejecieran. En verdad, ya había algo de nieve en la montaña de Eddie Capsbrack. Si él había comprado ese equipo de lujo era por la misma razón que lo había hecho adquirir esa casona de Long Island, donde los dos repiqueteaban como dos guisantes olvidados en la lata, porque sus medios se lo permitían y porque era un modo de apaciguar la voz de su madre, suave, asustada, con frecuencia aturdida, siempre implacable. Eran maneras de decir, lo logré, mamá, mira todo esto, lo logré, ahora, por el amor de Dios, ¿quieres callarte un poco? Eddie se puso el inhalador en la boca y, como un suicida, apretó el gatillo. Una nube de horrible gusto a regaliz se abrió camino, hirviendo, por su garganta. Eddie respiró profundamente, sintió que se volvían a abrir canales ya casi cerrados. Se alivió la presión en su pecho, y súbitamente volvió a oír en su mente voces espectrales. No recibió la nota que le envié. La recibí, señora Casbrack, pero, bueno, por si no sabe leer, entrenador, permítame que se lo diga personalmente. ¿Me escucha, señora Casbrack? Muy bien, aquí va, con toda claridad. ¿Listo? Mi Eddie no puede asistir a las clases de educación física. Repito, no puede dar educación física. Eddie es muy delicado. Si corre o salta, señora Casbrack, en los archivos de mi oficina tengo los resultados del último examen físico de Eddie. Así lo exige el Estado. Dice que Eddie es algo pequeño para su edad, pero absolutamente normal en todo lo demás. Por eso llamé a su médico de cabecera, solo para asegurarme, y él me confirmó, está tratando de mentirosa, entrenador Black. ¿Es eso lo que quiere decir? Bueno, aquí lo tiene. Aquí está Eddie, a mi lado. ¿Oye cómo respira? ¿Lo oye? Mamá, por favor, estoy bien. Eddie, parece mentira. Te he enseñado mejores modales. No interrumpas a los mayores. Lo oigo, señora Casbrack, pero, ¿de veras? Bien, pensé que era sordo. Parece un camión subiendo una cuesta en primera, no. Y si eso no es asma, mamá, no me, calla, Eddie, no vuelvas a interrumpirme. Si eso no es asma, entrenador Black, yo soy la reina Isabel. Señora Casbrack, cuando Eddie asiste a las clases de educación física, con frecuencia se le ve muy feliz y contento. Le encantan los deportes y corre a bastante velocidad. En mi conversación con el Dr. Van surgió la palabra psicosomático. Quizá usted no haya tenido en cuenta la posibilidad de que mi hijo esté loco. ¿Es eso lo que trata de decir? ¿Trata de decir que mi hijo está loco? No, pero, es delicado. Señora Casbrack, mi hijo es muy delicado. Señora Casbrack, el Dr. Vance confirmó que no ha hallado nada en absoluto en la parte física, concluyó Eddie. El recuerdo de aquel humillante enfrentamiento, su madre aullando ante el entrenador en el gimnasio de la escuela primaria de Derry, mientras él jadeaba y se ruborizaba a su lado, y los otros chicos se agrupaban en derredor de un cesto para mirar, había vuelto a él esa noche, por primera vez en muchos años. Tampoco era el único recuerdo que la llamada de Mike Hannon le devolvería, sin duda. Sentía que muchos otros, igualmente malos o aún peores, se amontonaban y pujaban como compradores en una liquidación. Pero pronto cedería el amontonamiento y entrarían todos. De eso estaba bien seguro. ¿Y qué encontrarían a la venta? Su cordura, tal vez, a mitad de precio, estropeada por humo y agua. Liquidamos todo. Nada en absoluto en la parte física, repitió. Aspiró profundamente, estremecido, y se guardó el inhalador en el bolsillo. Eddie, suplicó Mira, por favor, dime de qué se trata. Los surcos de lágrimas le brillaban en las mejillas regordetas. Sus manos se retorcían incansablemente, como un par de rosados y lampiños animales al jugar. Cierta vez,
Poco antes de proponerle casamiento, Eddie había tomado la fotografía de Mira para ponerla junto a la de su madre, fallecida de un ataque al corazón a la edad de 64 años. En el momento de su muerte, la madre de Eddie pesaba ya más de 180 kilos, 181 y medio, exactamente. Por entonces se había convertido casi en un monstruo. Su cuerpo parecía hecho de tetas, panza y trasero, todo coronado por su cara macilenta, perpetuamente horrorizada. Pero la fotografía que puso junto a la de Mira había sido tomada en 1944, 2 años antes del nacimiento de Eddie. Eras un bebé muy enfermizo, susurró la mamá espectral a su oído. Muchas veces perdimos las esperanzas de que vivieras. En 1944 su madre era aún relativamente esbelta, con sus 81 kilos, había hecho esa comparación, era de suponer, en un esfuerzo desesperado por no cometer un incesto psicológico. Miró la foto de su madre, la de Mira, nuevamente la de su madre. Podrían haber pasado por hermanas. A tal punto llegaba el parecido. Eddie contempló las dos fotografías, casi idénticas, y se prometió que no cometería esa locura. Sabía que los muchachos, en el trabajo, ya estaban haciendo bromas sobre Mr. Alfeñique y su esposa, pero ellos ignoraban lo peor. Tratándose de bromas y burlas, podía aceptarlas, pero ¿quería convertirse en el payaso de semejante circo freudiano? Ciertamente, no, rompería con Mira, lo haría con suavidad, porque ella era muy dulce, y tenía aún menos experiencia con los hombres que él con las mujeres. Y después, cuando ella hubiera desaparecido, por fin, tras el horizonte de su vida, quizá podría tomar esas lecciones de tenis en las que pensaba desde hacía tanto tiempo. Cuando Eddie viene a las clases de educación física, con frecuencia se le ve muy feliz y contento, o hacerse socio para nadar en la piscina del plaza. Le encantan los deportes, para no mencionar el gimnasio que acaban de inaugurar en la Tercera Avenida, al otro lado del garaje. Eddie corre bastante rápido cuando usted no está, corre bastante rápido cuando no hay nadie que le recuerde lo delicado que es, y veo en su cara, señora Casbrack, que él sabe, aún con solo 9 años, sabe, que el favor más grande que podría hacerse sería correr rápido para alejarse de usted. Déjelo ir, señora Casbrack, déjelo correr. Pero al final se había casado con Mira. Al final, las viejas costumbres habían resultado demasiado fuertes. El hogar es el sitio donde, cuando tienes que volver, están obligados a encadenarte. O, habría podido castigar a garrotazos al fantasma de su madre. Habría sido difícil, pero estaba seguro de poder hacerlo, si con eso hubiera bastado. Fue la misma Mira quien acabó por inclinar la balanza del lado opuesto al de la independencia. Mira lo había condenado con solicitud, lo había inmovilizado con su preocupación, lo había encadenado con su dulzura. Mira, como su madre, había captado la verdad definitiva y fatal de su carácter. Eddie era delicado porque algunas veces sospechaba que no era delicado en absoluto. Eddie necesitaba que lo protegieran de sus propios oscuros atisbos de posible valentía. En días de lluvia, Mira siempre sacaba sus botas de goma de la bolsa de plástico y las ponía junto al perchero ante la puerta. Todas las mañanas, junto a su plato de tostadas integrales sin mantequilla, había un bol cuyo contenido, a primera vista, podía pasar por cereal multicolor para niños. Mirando mejor, uno habría descubierto todo un catálogo de vitaminas, la mayor parte de las cuales iban en el bolso de Eddie. Mira, como mamá, comprendía, y eso no había dejado ninguna alternativa. Siendo joven y soltero, había abandonado 3 veces a su madre, solo para regresar otras 3 veces. Más adelante, pasados 4 años de la muerte de su madre, había fallecido en su apartamento, bloqueando la puerta de entrada a tal punto que los de la ambulancia, llamados por los vecinos al oír el monstruoso golpe provocado por la caída, tuvieron que entrar por la puerta de servicio, cerrada con llave. Eddie volvió al hogar por 4ª y última vez. Al menos, él creyó entonces que era la última. A casa con la tartana, a casa con Mira la marrana. Era una marrana, en verdad, pero una marrana dulce, y él la amaba. Por eso, al fin de cuentas, no tuvo la menor oportunidad. Ella lo había atraído con esa fatal, hipnótica mirada viperina de la comprensión. Al hogar otra vez, para siempre, había pensado por entonces. Pero tal vez me equivoqué, pensó. Tal vez este no es el hogar ni nunca lo fue. Tal vez el hogar está a donde debo ir esta noche. El hogar es el sitio donde, cuando vas, tienes que enfrentarte finalmente a eso escondido en la oscuridad. Se estremeció irremediablemente, como si hubiera salido sin las botas de goma y estuviera resfriado. Por favor,
Eddie estaba llorando otra vez. Las lágrimas eran su última defensa, tal como habían sido siempre las de su madre, el arma suave que paraliza, que convierte la bondad y la ternura en grietas fatídicas abiertas en la armadura de uno. De cualquier modo, él nunca había llevado mucho blindaje, las armaduras no parecían sentarle bien. Las lágrimas habían sido más que una defensa para su madre, habían sido un arma. Mira rara vez usaba las suyas con tanto cinismo, pero, con o sin cinismo, Eddie comprendió que, en ese momento, intentaba usarlas de ese modo, y lo estaba logrando. No debía permitírselo. Sería demasiado fácil pensar en lo solitario que se sentiría en aquel tren disparado hacia el norte, rumbo a Boston, en la oscuridad, con la maleta sobre la cabeza, un bolso lleno de medicamentos entre los pies y el miedo aposentado sobre su pecho como una cataplasma rancia. Demasiado fácil permitir que Mira lo llevara a la planta alta y le hiciera el amor con aspirinas y friegas de alcohol, y lo pusiera en la cama, donde podían o no hacer un tipo de amor más franco. Pero él había hecho una promesa. Una promesa. Escúchame, Mira, dijo, dando a su voz un tono deliberadamente seco, objetivo. Ella lo miró con sus ojos húmedos, desnudos, aterrorizados. Eddie pensó en tratar de explicárselo, dentro de lo posible. Le hablaría de Mike Hanlon, que lo había llamado para decirle que todo volvía a empezar, y que sí, creía que los otros irían en su mayoría. Pero lo que le salió de la boca fue algo mucho más cuerdo. A primera hora de la mañana, ve a la oficina, habla con Phil, dile que tuve que irme y que tú llevarás a Pacino. Pero, Eddie, no puedo. Gimió ella, es una gran estrella. Si me pierdo, me gritará, lo sé, me gritará. Todos gritan cuando el chofer se pierde, y yo, voy a llorar. ¿Podría producirse un accidente? Es probable que sí. Eddie, tienes que quedarte, por el amor de Dios, basta ya. Ella retrocedió, herida. Eddie apretaba con fuerza su inhalador, pero no pensaba usarlo. Ante ella, sería una debilidad, algo que podía usar en su contra. Dios bendito, si estás allí, por favor, créeme si te digo que no quiero hacer sufrir a Mira, no quiero lastimarla, no quiero causarle el menor dolor. Pero lo prometí, todos lo prometimos, hicimos un juramento de sangre. Por favor, ayúdame, Dios mío, porque tengo que hacerlo. Detesto que me grites, Eddie, susurró ella. Y yo detesto gritarte, Mira. Ella hizo una mueca de dolor. Ahí está, Eddie. ¿La hiciste sufrir otra vez porque no la arrastras por el cuarto un par de veces? Eso sería más bondadoso, y más rápido. De pronto, tal vez la idea de arrastrar a alguien por el suelo es lo que dio origen a la imagen, vio la cara de Henry Bowers. Era la primera vez en años que se acordaba de Henry Bowers, y eso no ayudó en absoluto a devolverle su paz espiritual. Cerró los ojos por un instante, luego los abrió y dijo, no te vas a perder, y él no te va a gritar. El señor Pacino es muy amable y comprensivo. Nunca en su vida había servido de chofer a Pacino, pero se contentó con saber que, al menos, la ley de las probabilidades estaba de su parte. Según el mito popular, la mayor parte de las celebridades era insoportable, pero Eddie, después de haber llevado a muchas de ellas, sabía que eso no era verdad. Existían excepciones a esa regla, por supuesto, y en casi todos los casos esas excepciones eran verdaderos monstruos. Solo cabía rezar, con fervor, por el bien de Mira, que Pacino no fuera de esos. ¿De veras?, preguntó, tímidamente. Sí, de veras. ¿Cómo lo sabes? Dimitrios lo llevó 2 o 3 veces, cuando trabajaba en Limusinas Manhattan, mintió Eddie. Dice que el señor Pacino siempre le daba $50 de propina, cuando menos, pues yo me conformaría con 50 centavos, siempre que no me gritara. Mira, puedes hacerlo con los ojos cerrados. Primero lo recoges en el Saint Regis, mañana a las 7 de la tarde, y lo llevas al edificio de la ABC. Van a regrabar el último acto de esa obra en que él actúa. Creo que se llama American Buffalo. Segundo, a eso de las 11, lo llevas de nuevo al Saint Regis. Tercero, vuelves al garaje, entregas el coche y firmas el parte. Eso es todo, eso es todo. Podrías hacerlo hasta dormida, Marty. Ella solía reír como una niña ante ese apodo cariñoso, pero en esa oportunidad se limitó a mirarlo con dolorosa solemnidad infantil. ¿Y si quieres salir a cenar en vez de volver al hotel o ir a tomar una copa o a bailar? No creo, pero en todo caso, lo llevas. Si te parece que va a pasar la noche de juerga, puedes llamar a Bill Thomas por el radioteléfono, después de la medianoche. Por entonces habrá un chofer que pueda reemplazarte. No te cargaría con algo así si tuviera un chofer disponible,
pero tengo a 2 enfermos, a Dimitrios de vacaciones y a todos los demás comprometidos por completo. A la 1 de la madrugada estarás muy cómoda en tu cama, Marty. A la 1 de la madrugada, cuando más. Te lo garantizo. Lo de garantizo tampoco la hizo reír. Él carraspeó, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas. De inmediato, la madre fantasma susurró: no te sientes así, Eddie. Es malo para la columna y te oprime los pulmones. Tienes pulmones muy delicados. Volvió a erguirse, apenas consciente de lo que hacía. Espero que esta sea la única vez que deba salir a conducir, dijo Mira, casi gimiendo. En los últimos 2 años me he vuelto más torpe que un caballo. Y los uniformes me quedan tan mal. Será la última vez, te lo juro. ¿Quién te llamó, Eddie? Como obedeciendo a una clave, una luz barrió la pared y se oyó un claxon. El taxi acababa de entrar por el camino de acceso. Sintió una ulida de alivio. Habían utilizado los 15 minutos en hablar de Pacino, no de Derry, Mike Hanlon y Henry Bowers. Mejor así, mejor para Mira y también para él. No quería pasar un minuto pensando o hablando de esas cosas mientras no fuera imprescindible. Se levantó. Es mi taxi. Ella se puso de pie, tan apresuradamente que se enredó con el volante del camisón y cayó hacia adelante. Eddie la sostuvo, pero por un momento el asunto se presentó muy dudoso. Mira lo sobrepasaba en 50 kilos, y estaba gimoteando otra vez. Tienes que decírmelo, Eddie. No puedo. No hay tiempo. Nunca me ocultaste nada. Eddie, sollozó ella. Y ahora tampoco, de veras. Es que no lo recuerdo todo. Al menos por el momento. El hombre que llamó es, un viejo amigo. Vas a enfermar, dijo ella, desesperada, siguiéndolo hacia el vestíbulo. Estoy segura. Deja que te acompañe, Eddie, por favor, para que te cuide. Pacino puede tomar un taxi o cualquier otra cosa, no se va a morir, ¿qué te parece? Estaba levantando la voz, cada vez más frenética. Para espanto de Eddie, comenzó a parecerse a su madre, más y más, tal como había sido en sus últimos meses de vida, vieja, gorda y loca. Te daré friegas en la espalda y me encargaré de que tomes tus píldoras. Te ayudaré. No abriré la boca, si no quieres, pero puedes contarme todo. Eddie, por favor, no te vayas, por favor, Eddie, por favor. Él caminaba a grandes pasos hacia la puerta principal, marchando a ciegas, con la cabeza gacha, como el que avanza contra un fuerte viento. Jadeaba otra vez. Cuando levantó las maletas, cada una parecía pesar 50 kilos. Sentía sobre sí aquellas manos rosadas y regordetas tocando, explorando, tironeando con deseo inerme, pero sin fuerza, tratando de seducirlo con sus dulces lágrimas de preocupación, tratando de retenerlo. No voy a poder, pensó, desesperado. El asma estaba empeorando, se sentía peor que cuando era niño. Estiró la mano hacia el pomo de la puerta, pero este pareció retroceder, alejándose de él hacia la negrura del espacio exterior. Si te quedas, te haré un pastel de café y crema agria, balbuceó ella. Comeremos palomitas de maíz, y prepararé un pastel como a ti te gusta. Puedo hacerlo para el desayuno de mañana, si quieres. Comenzaré ahora mismo, con salsa de carne. Eddie, por favor, estoy asustada, me estás asustando mucho. Lo sujetó por el cuello para tirar hacia atrás, tal como un policía entrado en carnes podría apresar a un sospechoso que intentara escapar. Con un último y vacilante esfuerzo, Eddie siguió avanzando. En el momento en que llegaba al límite absoluto de su fuerza y su resistencia, sintió que la mano lo abandonaba. Ella emitió un último gemido. Los dedos de Eddie se cerraron en torno al pomo, bendita su frescura. Abrió la puerta y vio un taxi estacionado allí, como embajador de la tierra de la cordura. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban. Se volvió hacia Mira, jadeante, respirando con trabajo. Debes comprender que no hago esto porque quiera, dijo. Si tuviera alternativa, cualquiera que fuese, no iría. Por favor, comprende eso, Marty. Me voy, pero volveré. Oh, como sonaba a mentira. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Por una semana, tal vez 10 días. No más, seguramente. Una semana. Aulló ella, apretando las manos contra el seno, como una diva en una ópera barata. Una semana, 10 días, por favor, Eddie, por favor, basta, Marty, ¿me oyes? Basta ya, obedeció, milagrosamente. Se quedó mirándolo, con ojos húmedos. No estaba furiosa, solo aterrorizada por él y, coincidentemente, por sí misma. Quizá por primera vez desde que la conocía, Eddie sintió que podía amarla sin peligro. ¿Acaso era parte del acto de partir? Supuso que sí, pero no suponía nada.
estaba seguro. Ya se sentía más o menos como si viviera en el extremo equivocado de un telescopio. Pero tal vez era lo correcto, era eso lo que quería decir, al fin había decidido que era correcto amarla, correcto, aunque se pareciera a su madre de joven, aunque comiera galletitas de chocolate en la cama, mientras miraba telenovelas y las migas fueran a parar siempre del lado de él, aunque no fuera tan inteligente y hasta teniendo en cuenta que le permitía tener medicamentos en el botiquín porque ella tenía su medicina en la nevera, ¿o era acaso que, podía ser, tal vez, que, esas otras ideas eran cosas que él había tenido en cuenta, de un modo u otro, en un momento u otro, durante sus enmarañadas vidas de hijo, amante y esposo? Ahora, a punto de abandonar el hogar, con la sensación de que esa vez era la definitiva, se le ocurrió otra posibilidad. Una sobresaltada extrañeza le rozó como el ala de un gran ave. Podía ser que Mira estuviera aún más aterrorizada que él, podía ser que lo mismo hubiera pasado con su madre. Otro recuerdo de Derry se disparó desde el subconsciente como un funesto fuego de artificio. En Center Street había una zapatería, se llamaba Shoebolt. Allí lo había llevado su madre, un día, cuando no tenía más de 5 o 6 años. Le había indicado que se quedara quieto y se portara bien mientras ella compraba unas sandalias para una boda. Él se quedó quieto y se portó bien mientras la madre hablaba con el señor Gardner, uno de los dependientes, pero solo tenía 5 años, tal vez 6, cuando su madre ya había rechazado el tercer par de sandalias blancas que le enseñaba el señor Gardner. Eddie, aburrido, se dirigió al rincón más alejado para observar algo que había visto allí. Al principio pensó que era solo un cajón grande, puesto de lado. Al acercarse un poco más decidió que era una especie de escritorio, pero el más raro que viera en su vida.